Excelente, pues iniciamos entonces. Bueno, como les decía, mi nombre es Juan Araya, es un honor estar el día de hoy acá compartiendo sobre defensa como contra ataque de Flawless Malware. Esta es una técnica muy interesante que la están utilizando muchísimo los grupos criminales porque permite, entre otras cosas, ejecutar código malicioso que se va a ejecutar directamente en memoria, sin necesidad de instalar nada, sin necesidad de modificar el disco duro. Entonces, por ejemplo, si tenés sistemas de detección de cambios en archivos, como un hits, posiblemente no lo detecte, ¿verdad? Porque no estamos modificando nada, sencillamente se está instalando directamente en memoria. Así que espero que les guste esa charla y vamos a iniciar de una vez. Mi nombre es Juan Araya, soy especialista en ciberseguridad en la nube. Tengo un bachillerato en informática empresarial de la Universidad de Costa Rica. Gracias a Dios, tengo una maestría en ciberseguridad que la obtuve aquí en España. Aquí pueden ver mi perfil de LinkedIn, así que siéntanse en total confianza de agregarme como contacto por si tienen más dudas o quieren seguir en contacto conmigo. En cuanto a certificaciones, cuento con varias certificaciones en el área de ciberseguridad en la nube, de penetration testing. Ahora me estoy especializando en seguridad en AWS, en Azure, y ahí voy poco a poco aprendiendo sobre las diferentes ambientes en la nube. Así que de nuevo, con mucho gusto, si quieren continuar en contacto conmigo, siéntanse en libertad de hacerlo a través de LinkedIn. La agenda, como pueden ver, es sumamente sencilla. Voy a enfocarme primero para hablar de flawless malware, hay que entender qué es malware, ¿verdad? Ahora, ¿en qué se diferencia el malware convencional contra las técnicas de flawless malware? Hablaré de un término que se llama living of the land, que es muy interesante, donde incluso van a ver la comparación que voy a hacer con un arte marcial que se llama Aikido. Luego hablaremos sobre loadbeans, ¿verdad? Que loadbeans es un conjunto de librerías, perdón, librerías, binarios, scripts que vienen como parte del sistema operativo que se podrían utilizar para hacer daño. Luego les daré dos demos para que vean qué interesante cómo se podría hacer un ataque flawless malware. Uno contra una maquinita Windows y otro contra una maquinita Linux, para que vean qué fácil que es y digamos, qué estratégico, cuál es la estrategia que se utiliza. Y por último, un conjunto de recomendaciones que estoy seguro que les va a servir para poder detectar, para poder defender sus empresas contra ataques de flawless malware. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué es malware? Malware significa malicious software o software malicioso. Software diseñado para poder hacer daño contra la confidencialidad de los datos, contra la integridad de los datos, contra la disponibilidad de los servicios o los datos. Ustedes saben que hay diferentes tipos de malware. Por ejemplo, los más comunes es el virus, ¿verdad? Que es el que todo el mundo conoce, que es un software diseñado para, por ejemplo, cuando se cumplen ciertas condiciones que se copie de forma automática. Por ejemplo, cuando uno recibe un archivo y ese archivo uno lo abre, automáticamente puede tener un código que se va a copiar en la máquina y va a tratar de ejecutar acciones maliciosas. Ok, ese es el virus convencional. Hay virus un poquito más avanzados conocidos como Armor Virus o virus con armadura, que en este caso utilizan técnicas de poliformismo, de modo que cada vez que infecta un equipo, cambia su comportamiento. Eso es precisamente para que cueste más para que les cueste más a los sistemas de detección de virus poder capturarlo, porque muchos sistemas de antivirus solamente se basan en firmas. Y si se basa en firma y significa que el hash no calza con con la nueva versión del código, pues posiblemente no lo va a detectar. Tras de eso, el Armor Virus, ¿verdad? Utiliza no solamente sistemas de poliformismo, sino que tiene técnicas de ofuscación y técnicas de encriptación, ¿verdad? Para hacerlo todavía más difícil el proceso de ingeniería inversa o reverse engineering. Luego, otro tipo de malware que también es muy tenebroso, ¿por qué? Porque mucha gente cae en la trampa, que es el famoso troyano. ¿Y qué es el troyano? Es un malware diseñado para hacer algo que es legítimo. Por ejemplo, un malware tipo troyano, podría ser un juego que uno descargue. Uno instala el juego funciona. Pasas rato emocionado jugando el- el- el juego que acabas de descargar. Sin embargo, por abajo está haciendo otras cosas. Eso mismo uno lo ve, por ejemplo, en versiones piratas de Office, en versiones piratas de Windows, en versiones piratas de aplicaciones comerciales, que de nuevo, por ahorrarse un dinero, uno podría meterse en un problema grave porque por abajo podría estar haciendo, por ejemplo, un keylogger, capturando la información que uno está digitando, que ese sería el ejemplo de un spyware. El spyware precisamente eso es lo que hace, espía lo que la persona digita, espía lo que la persona hace, podría capturar, activar la cámara sin que la persona se dé cuenta, podría tomar screenshots sin que la persona se dé cuenta, podría estar capturando todo lo que la persona digita, incluyendo nombres de usuarios, contraseñas, URLs a los que se conecta, etcétera, y todo eso, toda esa información se la envía directamente al atacante. Otro tipo de adware que le permite al atacante ganar plata y explotando un sistema legal, vean qué interesante, que es, en este caso, hay sistemas legales para ganar dinero conocidos como pay per click, ¿verdad? Donde la idea es pagar para que alguien te consiga clics, para que alguien te consiga clientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen los atacantes? Crean un malware que simula que la persona, que
que la persona que está utilizando la máquina que ha sido comprometida le está dando clic a la página que está dispuesta a pagar por conseguirle clientes. Entonces el atacante está ganando su dinero porque está simulando que le está consiguiendo clientes a la compañía está recibiendo estadísticas falsas y está pagando lamentablemente dinero de forma ilegal, ¿verdad? Porque realmente no está recibiendo el servicio por el cual está pagando. Otro tipo de malware, en este caso lo que hace es infectar para poder tomar control del equipo. Eso significa que ese equipo se va a convertir se le conoce como zombie en el momento que ya ese equipo ha sido comprometido. Ese equipo va a funcionar como si fuera un pequeño robot, por eso se le dice un bot. Y el conjunto de equipos que están comprometidos, ¿verdad? Trabajando como uno solo, se le conoce como una botnet, ¿verdad? Una red de bots. Esta red de bots se va a estar comunicando con un sistema de comunicación interno conocido como un command and control, que es cuyo control lo tiene un grupo criminal, ¿verdad? Grupos criminales. Entonces el atacante perfectamente envía un comando al command and control diciendo, por favor, todos los equipos que estén infectados, incluyendo laptops, incluyendo celulares, incluyendo computadoras, servidores, cámaras de seguridad, televisores, cualquier cosa de IoT que tenga acceso a Internet y que haya sido previamente comprometido, para dar un ejemplo, traten de conectarse al mismo tiempo a un servidor web de un banco, a un servidor web de una universidad, un servidor web de alguna empresa, para saturarle los servicios, en otras palabras, para causarle un ataque de negación de servicio. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas, cuando construyen su servidor web, lo hace basándose en una cierta capacidad esperada, en un cierto tráfico esperado. Entonces, con base al tráfico esperado, así calculan que la cantidad de memoria RAM que necesitan, la cantidad de procesador que necesita, la cantidad de almacenamiento que necesita. Y le dan una capacidad, por ejemplo, para darte un ejemplo, digamos que aguanta, digamos que 1 millón de solicitudes, ¿verdad? Por día. Y de un pronto a otro recibe 500 millones de solicitudes, sencillamente ese servidorcito va a colapsar. ¿Okay? Eso sería para un ejemplo de un ataque tipo de negación de servicio. Y como los equipos están distribuidos posiblemente geográficamente, y cuando eso sucede se convierte en un tipo de ataque de negación de servicio conocido como DDoS o Distributed Denial of Service, donde el ataque de negación de servicios se está haciendo desde múltiples IPs. Luego, otro muy interesante que es muy amigo del famoso ransomware son los malware tipo gusano. El malware tipo gusano lo que va a hacer es buscar equipos dentro de la red que, digamos, va primero a infectar un equipo y luego va a escanear rápidamente a ver qué otros equipos dentro de la red también tienen alguna vulnerabilidad que se podría explotar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente se copian esos equipos, explota la vulnerabilidad, descarga malware para continuar haciendo daño. Entonces, normalmente el gusano no necesita una interacción humana. Él solito escanea, solito explota la vulnerabilidad, por ejemplo, equipos que le falta algún parche específico, y a partir de ese momento el gusano podría, para de nuevo dar el ejemplo del ransomware, descargar Rio, descargar algún ransomware que va a cifrar los datos y va a pedir dinero a cambio. También hay uno muy interesante que se está dando mucho hoy en día, de nuevo, ¿por qué? Porque le permite al atacante tanto robar información como enviar pedacitos de código maliciosos, en otras palabras, pedazos de payloads, e incluso esconder archivos ejecutables, esconder scripts maliciosos. Eso se llama malware tipo stegware. Y la stegware es donde se combina las técnicas de steganografía con el software. Entonces estamos hablando que es utilizar un archivo portador que podría ser una foto, podría ser perfectamente un archivo de audio, un archivo de video, y esconder datos. Entonces se puede utilizar para poder enviar datos ocultos o también para poder hacer fuga de información, ¿verdad? Meter dentro de las fotos, esconder archivos tal vez de Excel que tengan información de clientes, tal vez meter ahí el IP del Command and Control, ¿verdad? Que el botnet va a utilizar para poderse comunicar, etcétera. Entonces, ese se llama tipo stegware y es muy tenebroso porque hoy en día a la gente le encanta estar buscando memes y estar compartiendo memes y nadie se da cuenta y nadie piensa, ¿quién habrá hecho ese meme? ¿Estará limpio? ¿Tendrá algo oculto? Nadie piensa en eso, ¿verdad? Pero perfectamente se puede utilizar para poder enviar datos o esconder datos de forma oculta. Ahora, ¿cómo es que se transmite el malware? Bueno, normalmente la forma tradicional es utilizando técnicas de ingeniería social. Una muy sencillita se llama un typo squatting attack. En este caso, ven que los maleantes llegan y registran dominios muy parecidos a los dominios reales, muy, muy parecidos, qué sé yo. Vean aquí, malwarebytes-free.com. Ustedes saben que Malwarebytes sí existe, pero malwarebytes-free.com no es el URL original, no es el legítimo.
Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces la gente tiene la percepción de que si tiene el candadito y si dice HTTPS, ya con eso está seguro. No, eso lo único que significa es que cuando el cliente se conecta a ese servidor, la información va a ir cifrada y que va a presentar algún certificado para que uno tenga la garantía que se está conectando al equipo correcto. Sin embargo, en este caso el atacante va a presentar o un certificado self-sign, digamos, autofirmado, o un certificado a nombre de ese dominio falso. ¿No? Ahora, ese dominio falso va a estar clonando un dominio verdadero. Y perfectamente en este eh, eh, sitio que ha sido clonado, el atacante puede alterarlo, incluso subir archivos que están infectados para que al momento que la persona lo descargue, automáticamente se ejecute y empiece a hacer el daño. En este pequeño ejemplo que lo estamos viendo claramente, en este pequeño ejemplo, esta página web es maliciosa, esa no es la página web correcta, te está dando la opción de poder descargar algo. Y aquí podemos ver precisamente qué es lo que descarga. Ven que donde dice windows.location, ahí nos dice exactamente de dónde la fuente, desde la cual se estaría descargando el malware. En la foto a la derecha que estamos viendo, de nuevo, ataques tipo phishing. Eso es otra forma muy efectiva para poder distribuir el malware porque es la forma más barata. Estamos hablando de que el maleante podría sencillamente enviar correos masivos, ¿verdad? Y alguien, tarde o temprano, alguien va a descargar lo que se está sugiriendo en el documento, alguien le va a dar clic en algunos de los hipervínculos. ¿Y por qué? Porque las técnicas de ingeniería social lo que va a hacer es afectar o diseñadas para poder manipular a las personas. La persona cuando lee esto tal vez va a pensar que viene de la fuente legítima. ¿Por qué? Porque normalmente va a haber el logo del banco, va a haber el tipo de letra que es igualita al banco, el mismo texto parece el texto que enviaría a alguien de un banco. Entonces, eso haría que la persona sienta confianza creyendo que se está conectando que acaba de recibir un correo legítimo y cae en la trampa. También muchas veces utilizan técnicas para poder extorsionar a la persona, por ejemplo, asustarla, decirle, vean, pueden haber consecuencias negativas si no envía la información. Puede decirle a la persona más bien tipo scarcity, decirle, mira, tenés a los próximos 30 personas que le den clic en nuestra página de Facebook y que compartan tal información, eso es lo que podría ser el correo, le vamos a regalar un iPhone 4, un iPhone 13, ¿verdad? Alguien cae en la trampa con ese bendito iPhone 13 y sencillamente, digamos, caen en la trampa. Es fácil de manipular a las personas. Este otro que está aquí abajito es muy fácil de realizar. Eso se llama un ataque tipo rubber ducky, donde la idea es que en la llavecita USB, esta llave USB, uno puede perfectamente infectarla con malware, de modo que con solo conectarla, automáticamente con el autorun se va a copiar y muchas veces lo que hacen es que lo hacen tipo bomba lógica. Entonces se copia y no sucede nada malo. Toda la computadora sigue funcionando perfectamente. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El malware se va a ejecutar cuando se cumpla cierta condición. Por ejemplo, uno lo podría diseñar porque la gente sale a almorzar normalmente, por lo menos aquí en España, a las 12 de mediodía. Entonces, que automáticamente a las 12 de mediodía, cuando la gente está almorzando y deja la computadora encendida, se ejecute. Entonces, no hay nadie al frente del equipo, nadie se da cuenta que algo malo se está ocurriendo y a partir de ese momento es donde empieza el daño. Bueno, y esto es muy efectivo porque la posibilidad de que alguien se encuentre una llave USB en la calle, la recoja y tal vez tenga una forma de Star Wars, algo que llame la atención, alguien la va a agarrar, alguien la va a conectar, ya sea a su equipo personal o en el peor de los casos al equipo de la empresa. Y depende del tipo de malware, puede ser que el mismo antivirus no lo detecte, ¿verdad? Porque puede ser que sea un nuevo tipo de malware que no está en su firma de antivirus. Ahora, ¿en qué se diferencia el malware convencional contra los ataques de false malware? Aquí la idea es que no vamos a pedirle a la persona que descargue algo, no vamos a pedirle a la persona que instale algo. Lo que le vamos a tratar es que se ejecute ciertos comandos directamente en memoria. Esa es la gran diferencia. No se instala nada, no se descarga nada, sino que todo directamente en memoria. No se toca el disco. ¿Y como qué tipo de información o qué tipo de daño se podría hacer? Perfectamente se podría utilizar para la primera parte del kill chain, que en otras palabras puede ser la parte de reconnaissance. Todo lo que es obtener información sobre la máquina víctima o conocer información sobre las máquinas que están conectadas a esta red, obtener información sobre el sistema operativo, sobre las aplicaciones que están abiertas, sobre los puertos que están abiertos, etcétera, ¿verdad? Perfectamente se puede utilizar para reconnaissance. Y ahora, ¿cómo podríamos ejecutar comandos directamente en memoria? Bueno, perfectamente utilizando herramientas legítimas como WMI, Windows Management Instrumentation, podríamos utilizar PowerShell y también toda máquina Windows tiene, por ejemplo, un command prompt.
Ahora, no estoy hablando que los ataques de false malware solamente se pueden hacer en sistemas operativos Windows, se pueden hacer perfectamente en sistemas operativos de Linux, en sistemas operativos el de Mac, e incluso en teléfonos celulares, ¿verdad? Porque al final de cuentas un teléfono Android, es un sistema operativo. Ahora, ¿será que los atacantes aprovechan ese tipo de técnicas? Sí. Por ejemplo, hay un grupo de Corea del Norte, en este caso Lazarus APT, esta que es Advanced Persistent Threat, esta gente estuvo utilizando técnicas de ingeniería social donde clonaron un website que se veía igualito a un website legítimo de intercambio de criptomonedas. El momento que la persona se conectaba, se estaba ejecutando un malware directamente en memoria, y aquí lo podemos ver aquí a la izquierda donde dice Call Load from Memory, ¿verdad? Directamente en memoria sin instalar nada. Y aquí lo estamos viendo. Este llamaba a una función que se llama Process Update para ejecutar el payload y tratar de hacer daño. Ahora, PowerShell no es que es malo, PowerShell es excelente. PowerShell nos permite automatizar tareas, nos permite darle mantenimiento a los equipos, nos permite crear backups de forma automática, interactuar con Active Directory, con Exchange, en fin, con la nube, digamos, con Azure directamente. Es muy, muy bueno, muy poderoso. Tiene una serie de comandos que se le conoce como commandlets, que tienen una serie de funciones listas o predeterminadas que permite realizar diferentes acciones. Sin embargo, también se puede utilizar para mal. Aquí vemos este pequeño ejemplo. Por ejemplo, si uno le pone get execution policy restricted, aquí lo que les estoy diciendo es cómo está la política de ejecución. Es decir, ¿será que permite o no ejecutar scripts? Entonces, depende cómo esté la máquina configurada. Si yo le ejecuto ese comando, me va a decir restricted, que sería lo ideal. Así debería estar por default para todos los equipos, que significa no permita que cualquier script se pueda ejecutar. Sin embargo, muchas veces no se sigue el principio least privilege. Entonces, muchas veces un montón de equipos tienen acceso local admin rights, muchos accesos administrativos. Entonces, perfectamente el maleante podría buscar la forma que se ejecute el comando set execution policy unrestricted. Y eso lo que permitiría es que podría ejecutar, como lo vemos acá, cualquier script, sea bueno o malicioso. También se puede utilizar para fuga de información, que ahorita lo vamos a ver en el demo, cómo podríamos utilizar PowerShell para enviar datos hacia el maleante, para eliminar archivos, incluso que ni siquiera caen en la papelera de reciclaje, para revisar bitácoras o borrar nuestras huellas y que no quede nada en las bitácoras, para interactuar con Active Directory, resetear claves, hacer account takeover, tomar control de cuentas, etc. También hay otra herramienta muy buena y legítima conocida como el Windows Management Instrumentation o WMI. Esto es muy interesante porque es una herramienta tipo cliente-servidor. La computadora va a hacer ciertas solicitudes u órdenes, ¿verdad? Puede pedir información o puede pedir al equipo haga algo. ¿Ok? El equipo va a procesar la solicitud y va a resolver, va a contestar ya sea diciéndole el resultado de la ejecución del comando que le pidió o brindando la información que solicitó. Entonces, por ejemplo, bueno, perdón, hay algo muy interesante con estos WMI es que para la gente que le gusta programar, la forma en que se manejan las instrucciones y los diferentes objetos es literalmente basándose en la teoría de la programación por objetos. Van a haber clases, van a haber instancias, cada instancia en este caso va a tener atributos y a su vez va a tener métodos que son acciones que se pueden tomar. Entonces, por ejemplo, va a haber una clase que se llama discos duros y cuando hacemos una consulta a un equipo para obtener información sobre los discos duros, le decimos, deme la información de la instancia de la clase discos duros y necesito saber los atributos. En otras palabras, el tamaño, el tipo de disco duro, ¿verdad? Y a nivel de métodos, son acciones que le puedo hacer el disco duro. Igual, de la misma manera se manejan los servidores web, incluso las tarjetas de red, etc. Muy bien, entonces aquí de nuevo, eso es simplemente para que recordar que la idea es no instalar nada, ¿ok? Simplemente ejecutarlo directamente en memoria. Ahora, WMI tiene algo muy interesante que nos permite no solamente obtener información, digamos, hacer cosas buenas, pero también se puede utilizar para empezar a hacer daño. Aquí, desde el punto de vista de reconnaissance, el comando wmic osget, como lo podemos ver, nos va a dar información sobre el sistema operativo. Nos dice que en este caso, esto es una máquina Windows 10 Enterprise Evaluation, que era de 64 bits, ¿verdad? Y nos dice el path, donde está el sistema operativo instalado. Si le digo wmic product get, ahora me va a dar más información. En este caso, ¿qué productos están instalados? Aquí con solo ver esto, yo puedo ver que tiene ciertos productos, me dice la versión del producto, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, que tiene Microsoft Update Help Tools,
nos dice que tiene este Puppet-3.8.7, x64, etcétera. Entonces aquí nos podemos dar cuenta qué tipo de programas tiene instalados, qué versión de los programas tiene instalados, dónde están instalados, cuál es el path de instalación, dónde están los archivos importantes de esos paquetes que están instalados. También podríamos darnos cuenta qué procesos están corriendo. ¿Para qué podría ser útil esto? Bueno, para ver qué proceso está corriendo, si tiene antivirus, por ejemplo, a ver cuál es el ID del proceso, ¿verdad? Todo proceso tiene un process ID, e incluso tratar de hacer un kill de ese proceso y matar o detener el sistema de defensa. Ahora, eso se puede combinar. Yo puedo ejecutar comandos de WMI desde PowerShell. Aquí lo estamos viendo claramente. Yo le digo PowerShell get command /noun WMI asterisco. ¿Por qué? Quiero saber qué comandos de WMI puedo ejecutar desde PowerShell y ven que hay varios ya que están predeterminados que se pueden ejecutar, como get WMI object, invoke WMI method, etc. Y de nuevo, esto sigue combinándose, ¿verdad? Perfectamente ahora podemos utilizar otro sistema que se llama Common Information Model o CMI. Podemos combinarlo con WMI desde PowerShell. Aquí tenemos desde PowerShell, le digo get command /models Common Information Model commandlets. Y aquí está una serie de commandlets que de nuevo me permite hacer diferentes acciones para bien o para mal. En este caso, utilizando WMI Object, yo le quiero decir, ok, deme toda la información que tenga sobre un disco duro. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Lo puedo hacer con get-WMI Object diciendo, deme la información del objeto Win32 Logical Disk. Ok, me dice, mira, la unidad se llama C, ese es el espacio que le queda disponible, ese es el tamaño del disco duro y así es como se llama el volumen, Windows 10. La misma información se puede obtener haciendo una consulta con GWMI o GWMI, pero otra vez utilizando una sentencia que se parece a una sentencia SQL. Seleccióneme todo de Win32 Logical Disk y obtengo exactamente la misma información. Entonces, como siempre Microsoft, siempre más de una forma de lograr lo mismo, aquí lo estamos viendo. Ahora, ¿qué es esto de Living of the Land? ¿Verdad? Este Living of the Land, la idea, tal y como aparece aquí en esta foto a la derecha de un arte marcial conocido como Aikido, donde en este caso lo que se hace es aprovechar la fuerza del atacante, y entonces la misma lógica la vamos a aplicar aquí. Vamos a tratar de utilizar la fuerza, el poder de herramientas legítimas que ya están instaladas en el equipo para hacerle daño. Herramientas legítimas para monitoreo, herramientas legítimas para hacer respaldos, por ejemplo, para automatizar tareas, para administrar redes, para administrar cuentas de usuarios, etc. Y esa es la idea living off the land, es decir, que ya existe, pero vamos a utilizarlo para hacer daño. Ahora, ¿qué tipo de archivos o binarios podríamos explotar? Bueno, eso se conoce como binaries and scripts o LOLBAS. Aquí vemos un conjunto de scripts que son parte del sistema operativo, PowerShell.exe, seriutil.exe, el registro Windows, por supuesto, register 32.exe, etc. Son una serie eso es apenas un sample, una muestra del montón de binarios y librerías que están diseñadas para bien, pero se puede utilizar para mal. Y aquí dos ejemplitos. Utilizando serutils, que eso es para generar certificados, ¿ok? Que es algo bueno. Sin embargo, vean qué curioso lo que se puede hacer. Yo le puedo decir, codifíqueme este archivito sorpresa.txt dentro de un archivo que se va a llamar vpn.crt. Otras palabras, es esta iconografía. Aquí voy a meter un archivo dentro de otro, de modo que no se note que hay algo oculto. ¿Ok? Entonces, ven, estamos utilizando serutils. También acá yo podría utilizar run32.exe y en este caso para ya utilizar o llamar un comando malicioso, que sería en este caso sería command and control beacon.exe, que en este caso podría ser un ejecutable que previamente haya sido instalado en esa máquina para hacerle daño. Ahora, posiblemente ustedes se pregunten ahorita, bueno, ¿cómo es eso que yo podría hacer daño ejecutando comandos directamente en memoria? Pero si se ejecuta directamente en memoria, ¿qué pasa cuando yo reinicio la computadora o cuando la apago? ¿Será que cuando se enciende otra vez se puede tomar control? La respuesta es sí. Hay técnicas de persistencia como por ejemplo, lo más básico, utilizar un task scheduler. Es decir, agendar o calendarizar para que automáticamente la próxima vez que se reinicie el equipo, otra vez se ejecute el comando malicioso. ¿Ves? O hacerlo utilizando PowerShell, algún comando para que, precisamente, para que cuando se reinicie el equipo, cuando se apague, cuando se vuelva a encender, se vuelva a ejecutar algo.
también modificando en el registro Windows, como lo estamos viendo aquí a la derecha. Son técnicas para mantener persistencia. Ahora, ¿cómo será que se hace un ataque aplicando técnicas de false malware? Todo empieza, bueno, como siempre, son varias etapas. La primera etapa es empezando con una técnica de ingeniería social, ya sea por phishing, por correos masivos, ya sea, por ejemplo, con smishing, enviando mensajes de texto a través de redes sociales, de Facebook, de WhatsApp, Telegram, cualquiera de esas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros teléfonos que vamos a utilizar, en el ejemplo de WhatsApp y Telegram, muchas empresas dicen, ok, bring your own device, pueden conectar su propio equipo a la red corporativa. Entonces, si logro comprometer un teléfono que esté conectado a la red corporativa, el siguiente paso es hacer un movimiento lateral. ¿Ves? Entonces, el riesgo está ahí. Por eso, perfectamente, también el ataque podría empezar a través de una red social. Bueno, la cuestión es, de nuevo, envío un correo masivo, un texto masivo, alguna forma de hacer que la persona caiga en la trampa, le dé clic en alguna página, ¿verdad? En el momento que le dé clic a esa página, pues ejecute un payload que permita, por ejemplo, tener acceso tipo backdoor a un shell. ¿Ok? Ya sea que la máquina del atacante tenga la posibilidad de conectarse a la máquina víctima o hacer que la máquina víctima se comunique a través de un puerto específico que la máquina del atacante va a estar escuchando. Entonces, o la máquina víctima abre un puerto para que el atacante se le conecte, o la máquina víctima se va a conectar a través de un puerto con la máquina del atacante. Y adivinen qué va a pasar después. El atacante lo que va a hacer es empezar a ejecutar comandos utilizando herramientas que ya están instaladas en la máquina que acaba de comprometer. ¿Ok? Entonces va a utilizar PowerShell, va a utilizar, como le dije, el OLBAS, scripts que están existentes, DLLs que están por ahí, binarios que ya están instalados. Ven este pequeño ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes enviaron a través de una técnica de ingeniería social un payload para poder tener un backdoor. ¿Verdad? Un payload que lo que va a hacer es hacer que la máquina se conecte con la máquina del atacante a través de un puerto específico. La máquina del atacante va a estar escuchando en ese puerto para poder darse cuenta en el momento que alguien cayó en la trampa. Entonces, utilizando Metaxploit en este pequeño ejemplo, le estoy diciendo que este equipo, cuando ejecute este payload, se va a tratar de comunicar a través de un IP y a través del puerto 445. ¿Ok? Entonces, simplemente se le da exploit y la máquina de atacante se va a quedar esperando que alguien caiga en la trampa. De nuevo, simulando el ejemplo que les estoy mencionando, pensemos que alguien le da clic en ese archivo que le enviaron por correo electrónico. Ese archivo que le enviaron por correo electrónico lo que va a hacer es comunicarse con la máquina de atacante a través del puerto 444, ¿verdad? Perdón, a través del puerto 445. Y efectivamente obtenemos acceso a MetaTrader. Y si digitamos, por ejemplo, shell, que eso es desde la máquina de atacante, el atacante ya ahora sí va a poder tener acceso a un shell en la máquina, desde su máquina, pero ese shell se está ejecutando, los comandos que ejecuten en ese shell se van a ejecutar en la máquina víctima. Ahora sí, pensemos que ya logramos tener acceso vía shell a la máquina víctima. Pero ¿qué es lo que sigue? Tratar de hacer daño. En este caso podemos empezar simplemente a ver qué información es interesante. Podemos irnos a la carpeta de documentos, verificar ahí y al revisar en la carpeta de documentos notamos que hay dos archivitos que llaman la atención. Uno que se llama customers.txt, que imagínense que podría tener información de PII, de Personal Identifiable Information, como nombres completos, números de cédula, el género, la dirección, el teléfono, etcétera. Datos que permiten identificar de forma única a los clientes de esta empresa. O datos técnicos sobre sus servidores, qué sistema operativo tienen, cuál es el IP, en cuál subnet está, en cuál VLAN está, etc. Entonces, digamos que para el atacante eso es oro. Precisamente por eso les hice ese dibujito del jackpot, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a tratar de robarnos esta información. Paso número uno, vamos a tratar de crear ahí mismo un archivo zip, un archivo comprimido que va a tener los archivos que nos interesa robar. Entonces, simplemente desde PowerShell ejecuto esto. Le estoy diciendo, créame un archivo comprimido que se va a llamar oro.zip o gold.zip. ¿Y qué es lo que va a tener ese archivo comprimido? Va a tener todo lo que esté en la carpeta documentos. ¿Y dónde va a guardar el archivo zip? Lo va a guardar en la carpeta de downloads. ¿Ok? Entonces, simplemente agarra lo que está acá y lo va a meter en un archivito zip que se llama gold.zip y ese gold.zip va a aparecer en la carpeta de descargas. Ahora, para seguir haciendo el daño, ya que tenemos una copia de la información que queremos robar, hagamos que la persona tenga la necesidad de recuperar sus archivos. Entonces, utilizando PowerShell y el comando remove dash item, lo que va a realizar ahí es un proceso para poder borrar los archivos.
ese borrar los archivos de todo lo que está en la carpeta de documentos ni siquiera cae en la papelera de reciclaje. Ahora, eso no significa que el todo no se puede recuperar, porque siempre hay formas de recuperar datos, porque normalmente cuando uno elimina, lo que está pasando es que se elimina el índice que le dice al sistema operativo cómo encontrar el archivo. Pero siempre y cuando no se haya creado nueva información en el disco duro, hay posibilidades de que todavía no se haya sobrescrito en los sectores donde estaban pedazos de los archivos que acabamos de eliminar. ¿Ok? Entonces todavía hay posibilidad de poderlo recuperar, pero no todo el mundo sabe cómo hacer eso. Entonces, digamos que hasta acá está muy interesante porque ni siquiera cae el archivo en la papelera de reciclaje, sino que lo elimina, este, lo elimina, digamos, del equipo. Ahora, eso es un paso opcional. Si, por ejemplo, la máquina que acabamos de comprometer sigue la mala práctica de tener todo el mundo local landing rights, nos ahorró el esfuerzo de tener que hacer una escalación de privilegios. ¿Ok? Pero entonces digamos que tuvimos suerte y lo logramos. Entonces, lo que vamos a revisar en este caso es ver si un servicio legítimo que permite cifrar está funcionando. Entonces, ejecutando este comando WMI, quiero saber, hey, el servicio de Windows 32, conocido como crypt SVC, está corriendo. Eso es lo que está preguntando esta consulta. Y la respuesta está recibiendo, mira, sí está corriendo, está OK y está running, está en ejecución. Ok, entonces ahora, sin instalar nada, aprovechando los programas que ya están instalados, utilizando Cypher, primero reviso si el archivo gold.zip, que es el archivo zip que tiene los archivos que me acaba de robar, está cifrado. Y confirmo que no está cifrado porque le estoy dando Cypher y me dice que tiene una U que significa unencrypted, que no está cifrado. Como paso adicional, si se quisiera, se podrían crear ahí mismo llaves privadas para poder cifrar la información. Bueno, como les digo, son pasos opcionales a ver qué tanto tiempo tenemos para poder hacer el daño. Ahora, si queremos cifrar el archivo, basta con hacer lo siguiente. Simplemente vamos a la carpeta donde está el archivo gold.zip y le ponemos cipher/e y le decimos el nombre del archivo que queremos cifrar. Y él solito te lo cifra y si vuelvo a repetir el comando cipher, ahora me dice que gold.zip ya ahora sí está encrypted, por eso tiene la letra E. Dato interesante es que aún utilizando Cypher, siempre queda la posibilidad que ciertos sectores del archivo, ¿verdad?, quedan residuos en texto plano. Entonces, si queremos complicar todavía un poco más el asunto, ejecutamos este comando, cipher/w, y le digo todo lo que está en downloads, asegúrese que no haya quedado nada en texto plano. ¿Ves? Eso es básicamente lo que dice. Dura aproximadamente, bueno, depende del tamaño del archivo, ¿verdad? Y de los datos, pero dura como unos 2 o 3 minutos. Tampoco es que dura tantísimo, pero nos va a permitir no poder recuperar información en texto plano. Ahora, siguiente paso. Ya tenemos un archivo zip con los datos que nos interesa. Ahora, ¿cómo hago para robarme esa información, para hacer la fuga de datos? Una forma es utilizar técnicas de estegarografía para esconderlo y luego enviármelo. Entonces, para evitar tener que descargar una foto, lo que voy a hacer es crear una foto ahí mismo. ¿Cómo la creo? Utilizando el comando fsutil file create new. ¿Verdad? Le estoy diciendo, utilice futil, créeme un archivito nuevo llamado paseo.mp que tenga un tamaño X. Ese tamaño X, el único cuidado que hay que tener es que tiene que ser lo suficientemente grande para que lo que le voy a meter, digamos, para que le quepa lo que le quiero meter, ¿verdad? Lo ideal es que sea lo suficientemente grande para que cuando los datos que yo le quiero meter no modifique, no altere mucho, ¿verdad?, el tamaño del archivo, que no se note que hay algo oculto, ¿verdad? Entonces, eso es justo lo que está pasando. De casualidad, mi archivito gold.zip es de apenas de 1K. Para en este pequeño ejemplo, yo hice una foto grandísima de 58K, digamos, grandísima comparado a lo que me quiero robar. Y esto queda perfecto. ¿Por qué? Porque al hacer esto, el siguiente paso va a ser esconderlo. ¿Cómo lo escondo? Sin instalar nada, utilizando el comando copy. El comando copy se puede utilizar para hacer backups, pero si le doy copy/p, lo que voy a hacer es voy a modificar el archivo a nivel binario. Entonces le estoy diciendo, copy ¿qué? ¿Qué es lo que quiero que copie? El gold.zip, el archivo zip que tiene la información que me quiero robar. ¿Dónde quiero que la meta? En el archivo portador, que en este caso es la foto, el paseo.mp que yo me acabo de crear. ¿Ok? Y quiero que la esconda, que me crea un archivo. El archivo resultante se va a llamar playa.mp. Es un ejemplo que le quise poner. Ese archivo playa.mp, ese es el archivo, se le llama un stego objeto. Va a ser el objeto que va a tener la información oculta. ¿Okay? Siguiente paso va a ser, en este caso, borrar el gold.zip, ¿verdad? Borrar y que ni siquiera caiga en la papelera de reciclaje el archivo de paseo.mp.
de modo que solamente quede una foto que solo el atacante sabe en ese momento que lo que tiene es un archivo zip, que a su vez lo que tiene es la información que se acaba de robar y que está cifrado. Ahora vean qué interesante esa parte. Acá lo que vamos a tratar de hacer es robar, recibir la información. Ahora, vamos a utilizar nada más y nada menos que Windows Defender. Windows Defender, que supone que está diseñado para poder hacer daño, para poder proteger, en este caso, si uno lo manipula, podría utilizarse para poder subir archivos a algún destino. Y eso es justo lo que estoy haciendo. Estoy diciendo config security policy.exe. Estoy diciendo, este archivito, súbamelo en esta dirección. Ven, ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que Windows Defender es malo. Simplemente estoy diciendo que se puede manipular. ¿Por qué? Porque Windows Defender es bastante bueno. Igual podría suceder con otros sistemas de defensa, ¿verdad? Y entonces es importante aclarar eso. No estoy diciendo que Defender es malo, pero en este ejemplo concreto se puede utilizar para hacer un daño. Ahora, después de que tengo la copia de la información y la logré robar, lo siguiente paso es que tratar de borrar mis huellas. ¿Por qué borrar mis huellas? Alguien me diría, pero no fue que todo lo ejecutó en memoria. Sí, pero algunas acciones puede ser que hayan quedado grabadas en el visor de eventos. ¿Ok? Todo depende qué tan bien esté configurado, digamos, el Windows para rastrear eventos, podría ser que quede capturado. Entonces, uno lo que podría hacer sencillamente utilizando PowerShell, el comando get event log, le podríamos decir, bórreme solamente lo que está en la bitácora de security o la de aplicación o la de setup o la de system, o si tenemos el tiempo y la paciencia, sencillamente decirle, borre absolutamente todo lo que esté en seguridad en aplicaciones, lo hace de forma recursiva y te basea totalmente todos los registros en el Event Viewer. El único registro que va a quedar es el registro que dice alguien borró todo. Eso es todo. Y ya a partir de aquí es pura creatividad. Y ahí podemos seguir ya a empezar a hacer un ataque tipo ransomware, donde vamos a pedir en este caso una recompensa, ¿verdad? Por si quiere recuperar los archivos que yo me acabo de robar, porque recuerden que los borré del sistema operativo donde estaban. Y aquí ya sería ya cuestión de tener creatividad para seguir haciendo daño. Ahora, esta no es la única forma de hacer un ataque de False Malware. En ese framework, que a mí me gusta muchísimo porque es muy interesante la forma que funciona, vamos a hacer un ataque de False Malware ahora contra una máquina Linux, ¿ok? Pero todavía más interesante, estoy seguro que les va a encantar. Vean qué interesante. El atacante, de nuevo, lo que va a hacer es subir el código malicioso, el payload, ¿ok? Lo va a subir a un tercero. Ese tercero va a ser un servicio en la nube. Ok, podría ser Pastebin. Hay varios servicios en la nube que permite que 2 o 3 personas trabajen al mismo tiempo en el mismo archivo. Ok, incluso podría ser un archivo de Google Docs, un archivo de Microsoft compartido en OneDrive, no sé, algún lugar donde esté en un tercero. Entonces, de nuevo, vamos a tratar de confundir a la víctima para que ejecute un comando. No es que instale, sino que ejecute directamente un comando. La persona va a ejecutar ese comando y el comando lo que va a hacer va a conectarse a este servicio, un tercero que posiblemente es un servicio que sea legítimo, ¿verdad? Para que no llame la atención, va a leer la información, no va a descargar nada, simplemente va a leer el contenido y luego que lee el contenido va a ejecutar el contenido. ¿Ves? Y logra lo mismo, un reverse shell, un acceso remoto para que el atacante a partir de ese momento tenga un shell para poder ejecutar comandos hacia la máquina víctima. Lo bonito me parece a mí, es el hecho que se esconde todavía más cuáles son las instrucciones que necesito que se ejecuten porque están precompiladas en una página web o en un servicio que posiblemente es un servicio de confianza, como Pastebin, ¿verdad? Como les decía, o algunos de los tantos servicios donde las personas pueden interactuar al mismo tiempo. Bueno, vean qué bonito cómo se podría hacer. Entonces, número uno, en este ejemplo que hice, tengo una máquina Ubuntu a la izquierda, tengo mi máquina Kali aquí a la derecha. Ok, se descarga FireElf, ¿verdad? Sencillamente nos vamos al repositorio, le damos git clone, lo descargamos, eso crea un folder, ¿verdad? Nos vamos al folder de FireElf. Dentro del folder lo que se ve son sencillamente estos archivos. Notamos que hay un archivo de Python que se llama main.py. Ese es el archivo de Python que nos va a permitir hacer el daño. Entonces, siguiente paso, vamos a tratar de crear con MS Venom un payload, ¿verdad? Diseñado para que en el momento que la persona lo ejecute,
se va a comunicar con la máquina del atacante a través del puerto X. En este caso yo lo hice que se comunicara a través del puerto 5555. ¿Ok? Y el archivo, no, y bueno, y guardo aquí el nombre del archivito. Sencillamente. Entonces, ya que tengo ya el payload listo para hacer daño. Ahora, en el framework que acaba de descargar, me voy al folder donde está el FireElf, reviso cómo es que funciona el main.y, ¿verdad? ¿Qué argumentos espera? ¿Cómo se utiliza? Y ven que es sumamente sencillo. Necesitas saber, por ejemplo, cuál es el payload, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del archivo? Desde dónde hay que leerlo y cuál es el executable path, desde dónde lo puedo ejecutar. Entonces, de nuevo, vamos a seguir con ese proceso. Entonces, básicamente, ahorita que nos acabamos de familiarizar con la sintaxis, pasa con decirle Python 3, necesito que me ejecute ese archivo de Python, ¿verdad? -e, y le digo cuál es el payload que acabo de crear ahorita con msvenom, le digo -p para que lo programe de una manera que se pueda ejecutar directamente en memoria. Por eso dice memfd rayo abajo create. Ok. Entonces, el sistema en ese momento lo que hizo, me subió en la nube de un tercero, que en este caso va a ser en la nube de turbine.com, que eso es un servicio legítimo que permite, de nuevo, compartir un punto central, un servicio, y en ese servicio va a quedar el código malicioso. Okay, recuerden, está en turbine.com y ese es el URL donde en este ejemplo está el código malicioso. Entonces, utilizando técnicas de ingeniería social, la idea es que la persona en algún momento ejecute un comando que va a leer este conjunto de instrucciones. Y si ustedes notan este conjunto de instrucciones, este conjunto de instrucciones lo que va a hacer es una llamada al sistema para que active un command shell y se comunique con la máquina del atacante. Y es justo lo que va a pasar. Entonces, como está diseñado el payload para que la víctima se vaya a comunicar con la máquina del atacante, hay que preparar igual como lo hicimos anteriormente, a la máquina del atacante para que escuche y darse cuenta en el momento que caiga la trampa la víctima. Entonces lo configuro para que tenga un reverse SP, ¿verdad? Que la máquina de atacante necesito que esté en modo escucha a través del mismo puerto, el 5555. Lo ejecuto para que la máquina del atacante esté esperando que alguien se conecte a través de ese puerto. Entonces la idea es, utilizando técnicas de ingeniería social, vamos a engañar a la víctima para que ejecute este comando. Qué sé yo, le vamos a decir, le enviamos un correo haciéndonos pasar como si fuéramos de soporte técnico de Red Hat o soporte técnico de Ubuntu, no sé, inventemos algo, ¿verdad? Y le pedimos que ejecute un conjunto de instrucciones para darle mantenimiento al sistema operativo, entre ellas esta instrucción. Entonces la persona ejecuta Python 2 -c y dice import urllib exec, ven, y ven dónde se está comunicando a turbine.com/35b4. Con solo leer esto, la persona no nota nada raro, sencillamente dice que hay que ejecutar eso como parte del proceso de mantenimiento del equipo, pero eso que es lo que está haciendo, va a leer al URL anterior, ¿verdad? El contenido que tiene ese URL, lo va a leer y luego que lo lee, lo ejecuta directamente. Entonces, cuando la persona lo lee, el sistema ejecuta las acciones y obtenemos un shell reverso. Y aquí ya es cuestión de empezar a hacer daño. Como notan acá, yo les puse 2 hipervínculos. ¿Por qué les puse estos 2 hipervínculos? Porque aquí es cuestión de tener mucho tiempo para pensar a ver cuál podría ser nuestro siguiente paso. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, ok, ¿será que solamente puedo hacer un ataque false malware contra Windows? No, ven aquí el montón de binarios que existen y que están instalados en Linux. ¿Verdad? Entonces, si tengo un sistema operativo basado en Unix, ¿verdad? Como lo vemos por acá, hay un montón de binarios que se pueden utilizar para hacer daño. ¿Verdad? Podemos utilizar base 64 para leer archivos, para obtener acceso a sudo, para subir archivos, para obtener un shell reverso, etc. Y no solamente eso, aquí podemos obtener todavía más detalles sobre otras técnicas que podemos o comandos que podemos utilizar para hacer daño. En este caso de Windows, aquí en el ejemplo que les di ahora, aquí vienen un par, el de seriutils, ¿ya? Que nos va a permitir, como vimos ahora, codificar para hacer que un archivo parezca que es un archivo de un certificado VPN. Por aquí vimos el otro, el de Defender. Por aquí era que estaba. Vamos a ver cómo se llama el de Defender acá. Eso los puse para acá. Acá.
Config Security Policy, ¿verdad? Entonces aquí también, Config Security Policy, y lo pueden utilizar ¿para qué? Para subir archivos. Bien, entonces es cuestión de tener ideas para de tener claro cuál es el objetivo, para poder así definir qué comandos me podrían servir para hacer daño. Vamos a volver al último slide. Perfecto. Entonces, lo interesante acá, como lo vimos de nuevo, logramos tener acceso a Backdoor sin necesidad de descargar nada, sin necesidad de modificar el disco duro, simplemente instalando, ejecutando comandos que ya están, eh, que son parte del sistema operativo, ¿verdad? DLLs que ya están en el sistema operativo, binarios que están en el sistema operativo. Ahora, ¿qué podemos hacer para protegernos? Vean, lo primero, como vieron, como esto tiene varias etapas, es training, ¿verdad? Asegurarse que la compañía tenga un buen security awareness training, que la gente sepa qué es ingeniería social, qué es eso de phishing, de welding, de spear phishing, ¿verdad? Porque hay un montón de técnicas de ingeniería social. Que detecten rápidamente si los están presionando. ¿Será acaso que me están haciendo algún tipo de manipulación? ¿Verdad? Que la persona sepa cómo reaccionar, qué hacer, cómo avisar que posiblemente alguien está haciendo o intentando hacer un ataque de ingeniería social. No solamente hay que entrenar a las personas, hay que evaluarlas, a ver si es cierto que lo entienden. Entonces, por ejemplo, cuando uno contrata servicios de penetration testing, no solamente es hacer un pen test contra la red, sino perfectamente parte del penetration testing podría incluir una parte para enviar correos masivos para ver cómo reacciona la gente, para enviar mensajes de texto para ver cómo reacciona la gente, para incluso tratar de hacerlo a través de redes sociales, a ver cómo reaccionan los empleados. Y eso se puede hacer utilizando plataformas como la de BIF, que es el Browser Exploitation Framework. Podemos utilizar el Social Engineering Toolkit. Podemos utilizar Metaxploit, como lo vimos anteriormente, para crear payloads, a ver si la persona cae en la trampa y lo ejecuta. Entonces, training constante y evaluación para verificar si realmente lo hemos entendido. Luego, como estamos hablando de malware, de código malicioso, por supuesto, tenemos que tener sistemas de antivirus, sistemas de detección de intrusos, sistemas de detección de macros maliciosas o comandos maliciosos, y no solamente sistemas de detección de virus o malware basado en ciertos patrones, ¿verdad? O en otras palabras, ciertos hashes, sino también sistemas basados en comportamientos, ¿verdad? Y por supuesto que sistemas que pueden ser capaces de ir aprendiendo conforme la línea del tiempo. Vean que en ese tipo de recomendaciones que estoy dando, lo estoy dando lo más general posible sin mencionar marcas, porque en realidad eso no es en ese momento lo más importante. Lo importante es entender el concepto. ¿Qué podría yo aplicar? Porque marcas sobran, hay un montón de opciones, pero lo importante es asegurarse que la marca que yo vaya a utilizar tenga ese tipo de tecnologías. Luego, tener sistemas de EDRs, por ejemplo, eso significa Endpoint Detection and Response Security Systems, ¿verdad? Que detecte el uso de LOLBINs para poder hacer daño. Aquí estamos viendo un par, son dos diferentes, por cierto. Uno donde detecta el uso de PowerShell para hacer daño, a ver si es alguna actividad sospechosa. El otro también detecta a ver si hay algún comando malicioso, algún intento de acceso remoto que se esté tratando de realizar. También importantísimo, minimalismo. Vean, minimalismo es un concepto muy importante porque la idea es simplemente habilitar lo que sea estrictamente necesario. No estoy diciendo que no habiliten PowerShell, que no utilicen doble bind, no. Si lo tienen que utilizar, está bien, utilícenlo, pero monitoreen, asegúrense que eso se puede utilizar solamente en los equipos que tengan sentido que esté instalado, ¿verdad? Eh, Piensen un poquito, ¿por qué será que una secretaria necesite tener acceso al panel de control de una computadora? ¿Por qué un señor de contabilidad necesite poder instalar programas? ¿Verdad? Entonces, esas son cuestiones que hay que analizar muy bien y asegurarse que se aplique el concepto de least privilege. Asignar solamente lo que sea estrictamente necesario para que la persona pueda hacer su trabajo. Hay empresas donde no se tiene ese tipo de pensamiento y todo el mundo tiene local admin rights. Todo el mundo es capaz de instalar lo que quiera, ¿verdad? Y supuestamente lo hacen para que no haya ningún atraso. Pero eso puede ser una bomba de tiempo. En cualquier momento les va a explotar en la cara. Precisamente por eso, ¿verdad? Porque si el maleante logra engañar a una persona que tal vez no es técnica, y eso la facilidad es todavía mucho mayor, engañar a alguien así, y si esa máquina, que esa persona tiene full acceso administrador, ahí empieza la fiesta. Ni siquiera tuvo que hacer escalación de privilegios como lo vimos anteriormente. Luego, importante, si hay algunas cuentas que sí tienen muchos accesos y lo sabemos de antemano, tener algún tipo de PAM, que significa Privileged Access Management System, para estar monitoreando el uso de estas cuentas que tienen muchos privilegios. También, PowerShell.
PowerShell vimos que se ejecuta directamente en memoria. ¿Será que hay alguna forma de documentar qué comandos de PowerShell se están ejecutando? La respuesta es sí. Si ven por aquí donde dice Group Policy Management Editor, hay una opción acá que te permite documentar qué comandos de PowerShell se están ejecutando. Ven, si esto no está habilitado, pues no lo vamos a poder rastrear en el visor de eventos. Y si ese visor de eventos, perdón, esa bitácora de Windows no está siendo monitoreada con un sistema como con un SIM, como ya sea, bueno, aquí vemos la foto, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. En este caso sería Splunk o Sumo Logic o bueno, Curator, hay un montón de SIMs hoy en día. Entonces, pues no va a poderlo ver. Sin embargo, si tenemos ese tipo de bitácoras bien configuradas e integradas con un SIM, que significa Security Event Management System, la gente del Security Operations Center o el SOC va a poder saber a tiempo real qué es lo que está sucediendo. Posiblemente van a tener ya configurados lo que se conoce como casos de usos, va a tener alertas configuradas, van a tener un playbook para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. También vimos que el atacante, la idea es poder explotar alguna vulnerabilidad, ¿verdad? Esa es la idea del malware, o eso es una de las ventajas que trata de explotar. Entonces, la vulnerabilidad normalmente son una de las tantas razones del por qué podría haber una vulnerabilidad es porque el equipo le faltan algunos parches de actualización. Entonces, asegurarse que tengamos un buen sistema de detección, de actualización de todos los parches a nivel del sistema operativo, de los parches de las aplicaciones que estemos corriendo, que siempre estemos utilizando las últimas versiones y principalmente que tengamos un buen inventario de qué tenemos. Si no tenemos un inventario, no vamos a poder proteger, ¿verdad? Si no conozco qué es lo que tengo, no voy a poderlo proteger. Y por último, esta foto siempre me encanta, ¿verdad? Porque precisamente refleja el objetivo. Es seguridad, se le dice seguridad multicapa, en inglés se le conoce como Security in Depth, que la idea es aplicar múltiples capas. No hay una sola solución que ustedes puedan vender y que puedan aplicar, ¿verdad? En sus empresas que dicen, ya con eso soy protegido contra ataques de false malware, contra ataques de negación de servicio. En Costa Rica le decimos la pomada canaria, ¿verdad? Lo que va a resolver todo. Eso no existe. Lo que sí existe son un montón de barreras para, entre todas, tratar de hacer que el atacante pierda su tiempo. Recuerden que el atacante también invierte dinero, invierte su tiempo para hacer daño. Ellos tienen que recuperar su inversión, el ROI, ¿verdad? Return of Investment. Entonces, la idea, vamos a hacerle tan difícil el proceso que el atacante diga, ¿sabe qué? No, me voy a ir a atacar a otra gente, ya perdí tanto tiempo, ya perdí la oportunidad de ganarme tantos bitcoins o tanta cantidad de dinero, así que vamos a atacar a alguien que tenga la seguridad más débil. Normalmente los ataques no son dirigidos, son enviados en masa para ver quién tiene la seguridad más débil. Por eso uno no puede ser rely solamente en uno o dos mecanismos de seguridad. Tenemos que tener seguridad perimetral, tenemos que tener seguridad en redes, ¿verdad? Firewalls, tenemos que tener IDS, IPS, múltiples sistemas. Tenemos que asegurarnos que nuestros dispositivos estén al día, que el firmware de los dispositivos estén al día, que las aplicaciones sean seguras, que sean creadas con librerías seguras. A nivel de sistema operativo, como lo vimos anteriormente, que esté solamente habilitado lo que es estrictamente necesario, que se tenga control de cuentas importantes, seguridad de los datos, encriptación cuando se transmite, cuando se usa, cuando se almacena. En fin, por eso básicamente es una seguridad multicapa para que el atacante pues pierda su motivación y posiblemente ataque a alguien más. Perfecto, entonces no sé si tienen alguna pregunta, eso sería por el día de hoy.